Bienvenidas y bienvenidos a Gente Ve Opiniones. Es un gusto, es un placer que nos acompañen este jueves 6 de diciembre de 2018, a punto de finalizar ya este año. Y hoy fíjese que vamos a hablar sobre el programa de gobierno del FMLN y para ello nos acompaña el director de dicho programa e integrante de la Comisión Política del FMLN, Gerson Martínez, a quien le damos la más cordial bienvenida. Buenas noches, Gerson. Muchas gracias, María Teresa. Un saludo muy especial a toda la audiencia de Gente Ve. Bueno, el plan de gobierno del FMLN se denomina Por un País Mejor. Gerson Martínez fue coordinador de dicho plan y quisiéramos hablar sobre cómo fue construido este plan. Gerson, se ha hablado de que fue con una alta participación, pero quisiera que primero nos ubiques en los contenidos. ¿Cómo está planteado el plan? Bueno, como es usual, que ha sido un estilo del FMLN, nuestros programas de gobierno nacen de la gente, vienen de la fuerza de la gente. Y justamente para ello es que nosotros, una vez más, hemos formado 46 mesas sectoriales de educación, trabajos sectoriales también, juventudes, mujeres, personas con discapacidad, sector agropecuario, pesca, etc. Y estas mesas hicieron las convocatorias sectoriales a los encuentros ciudadanos, a esos diálogos sociales. De esas 46 mesas surgieron 46 propuestas de política. Eso sirvió de insumo. Pero ¿qué pasa con los territorios? Para la participación de la población en todos los 262 municipios del país. Para eso nosotros cuadriculamos, dividimos al país en 47 microrregiones. Estas microrregiones eran de 3 o 4 municipios y ahí se celebraron también 47 encuentros ciudadanos. Se sistematizó todo y esos aportes, esas propuestas, iniciativas, reclamos y todo, fueron sistematizados y trasladados al equipo de programa de gobierno. Pero ¿qué pasa con... ¿El exterior también participó? ¿Qué pasa con el pueblo salvadoreño en el exterior? Porque como somos una sola nación dentro y fuera del país, el programa parte de eso, que somos un solo pueblo dentro y fuera del país. Y por consiguiente, si la soberanía reside en el pueblo, reside tanto en el pueblo que está en el territorio nacional como aquellos que están residiendo en otras partes del país y tienen iguales derechos. Por ello mismo es que se celebraron encuentros ciudadanos en distintas ciudades del mundo. Personalmente, con compañeros y compañeros, tuve la honra de participar en los encuentros de Maryland, Washington, Virginia, Los Ángeles, por supuesto, Houston, Dallas, Nueva York, donde hay una comunidad bien grande, y todos los resultados de los encuentros ciudadanos en el exterior también fueron trasladados, y de ahí surge el programa que está enarbolando nuestro candidato a la presidencia, Hugo Martínez, y Karina Sosa. Este programa, entendemos, contempla una continuidad de las transformaciones, pero también en un tercer periodo de gobierno del FMLN, para poder beneficiar a las grandes mayorías, también tendrán que hacerse ajustes. Pero no solo es continuidad, hay giro. La gente exige giro, exige pasar a nuevas etapas, exige, en primer lugar, profundizar las grandes conquistas que se han obtenido en nuestro gobierno. Pero la gente quiere un salto, es decir, si ya en estas etapas se han logrado conquistas en salud, en educación, en distintos campos, bajo un sello social, la gente está exigiendo de que pasemos a otra etapa. Bajo esa lógica de profundización y giros hacia una nueva etapa es que se presenta el programa de gobierno. ¿En qué se pueden basar, digamos, este salto, este giro? Porque se va a profundizar en lo que se ha hecho bien, pero ¿en qué se podría enmarcar este giro? Bueno, requiere
aumentar las conquistas en los derechos de nuestra población. Ejemplo, si el programa de gobierno plantea una política que se llama primero es lo primero, es decir, una primera prioridad es una inversión concentrada en la primera infancia. La primera infancia está concebida en el programa de gobierno desde el vientre materno hasta los 7 años, porque es en esa etapa, invertir en esa etapa es la mejor inversión para el país, porque esa es la etapa del mayor desarrollo neuronal de nuestros niños, es la etapa del mayor desarrollo cognitivo del cerebro, de las capacidades motrices, del lenguaje. Entonces, eso va a determinar en gran medida las capacidades de los seres humanos que van naciendo. Y es la mejor inversión humana hacia el futuro. Bueno, eso se ha iniciado con la administración del presidente Salvador Sánchez Serén. Hay cerca de 30.000 niños de primera infancia ya incorporados al sistema. Hoy se trata de dar el salto, de hacer un giro y avanzar a una política nacional para el desarrollo integral de la primera infancia, para lograr universalizar ese derecho, que no es un derecho solo de la primera infancia, es un derecho de país, es un derecho de la sociedad, porque es el tipo de sociedad que nosotros vamos forjando. Yo no recuerdo, Gerson, que hace 10 años las políticas públicas se pudieran inclinar, tuvieran la mirada en la primera infancia, porque como has dicho, es el periodo en donde se está concibiendo ese nuevo ser. Por eso es tan importante que una adolescente no vaya a ser madre, porque no está preparada ni física ni intelectualmente para ello. Y el tema de tener bebés prematuros o de bajo peso al nacer también trae un problema intelectual. Pero yo no recuerdo que hubiera esta apuesta antes. Bueno, pero quiero decirte, para esto justamente es que se requiere hacer una inversión concentrada desde el vientre materno. Claro. Porque desde allí comienza el desarrollo de las neuronas del cerebro, de las neuronas y las glías que son las que le dan toda la potencialidad a la inteligencia humana. Y eso es lo que se está haciendo ya. Y precisamente en la política de educación, en primera instancia, lo que se plantea es la educación inicial universal, que es la Estrategia Nacional de Educación para la Primera Infancia. Y se plantea aquí un desafío importante, porque esto requiere una reforma en la política fiscal, no en el presupuesto, o sea, no solo en el presupuesto, porque el presupuesto es para un año. Por supuesto que eso tiene que reflejarse en partidas presupuestarias dirigidas a esto. No, de lo que se está hablando es de una cosa mucho más trascendental, y es que debe ser una línea estratégica dentro de la política fiscal, ¿verdad? No solo con un alcance de 5 años, sino también para el mediano horizonte y para el largo horizonte. Es decir, esta política llegó para quedarse y tiene que convertirse en política de Estado. Y nosotros por eso estamos invitando a todos los liderazgos del país, políticos, económicos, sociales, que convirtamos esto en una política transgeneracional, es decir, en una política de Estado. Política de Estado es aquella que tiene que cumplirse en adelante por todos los gobiernos. Claro. Y el tercer gobierno, presidido por Hugo Martínez, va a profundizar esa política para avanzar hacia la universalización de ese derecho. Muy bien. Con este punto vamos a la primera pausa y vamos a hablar en el próximo bloque también del tema del empleo. Ya regresamos, no nos cambien.
estamos con Gerson Martínez, director del programa de gobierno del FMLN. Hemos hablado en el primer bloque generalidades y algo que tiene que ver con primera infancia. Lo primero es lo primero en la parte educativa. Y ahora quisiéramos hablar cuál es la propuesta de trabajo del plan de gobierno, Gerson, por un país mejor. ¿Qué propone el Frente en materia laboral? Bueno, esta es la columna vertebral. El tema del empleo y del trabajo. Partiendo que para desarrollar a un país y para lograr elevar la calidad de vida de la población, se requiere que el país se vaya aproximando a una mayor velocidad, si fuera posible, al pleno empleo. Pero lo que se requiere es una política de empleo dignos, pero también de generación de puestos de trabajo, de autoemprendimientos. Muchos jóvenes lo que quieren es que se les apoye a sus emprendimientos. No necesariamente hay jóvenes que no necesariamente quieren ser empleados, quieren tener sus propias iniciativas empresariales, y esto lo define muy claro el programa de gobierno. Pero bueno, ¿cuál es el punto de entrada? Que esto se requiere que sea una política de Estado, de gobierno, pero también una política de país, de tal suerte que en el compromiso 1, la primera convocatoria que hace el programa del FMLN es a la Unidad Nacional por el Empleo. Se está convocando y autoexigiendo el Estado para colocar esto como primera prioridad, pero al mismo tiempo es una convocatoria a los sectores productivos, claro, a los sectores privados de todos los tamaños, a apoyar a las micros, pequeñas y medianas empresas, que son los que generan la mayor multiplicación de empleos, pero también a los sistemas cooperativos, a las empresas productivas, asociativas, y con una meta bien clara, como meta de país. Si durante los 9 años de gobierno del FMLN se produjeron en el país aproximadamente 381,000 puestos de trabajo, ¿verdad? La meta sería duplicar eso, es decir, lograr los 380,000 en los 5 años. Y para eso se requiere, además de que el Estado sea muy eficiente y se acreciente la inversión pública generadora de empleo, se requiere una segunda condición, que es incentivar y apoyar a los sectores privados de todos los niveles generadores de empleo, pero también convocar a la inversión extranjera directa que genere empleo a la mano de obra salvadoreña, que transfiera tecnología, inversión extranjera directa que transfiera conocimientos, inversión extranjera directa que genere encadenamientos con nuestro propio aparato productivo nacional. Porque eso sí, se trata de ver cómo multiplicamos los empleos de manera sostenible y no de manera coyuntural. Y hay que hacer apuestas, como se le ha hecho, por ejemplo, al sector turismo. Turismo tiene una característica, María Teresa, que turismo es un sector que tiene efectos multiplicadores, porque tiene efectos benéficos en grandes empresas, pero también en las medianas, en las pequeñas empresas, en las microempresas, genera empleo. Y en estos años nosotros hemos logrado que el turismo, que históricamente solo le aportaba alrededor o menos de 2% al Producto Interno Bruto, hoy le aporta 5.1% al Producto Interno Bruto. O sea que el turismo es uno de los sectores más dinámicos en generación de empleo. La meta es que en estos 5 años el turismo llegue a aportarle por lo menos el 7.5% al Producto Interno Bruto. Por supuesto que también hay que hacerle una apuesta a los sectores agropecuarios,
agrarios y pecuarios. Pero para ello, el programa de gobierno lo que plantea es que una política de ese tipo solo es seria si es una política gemela con un plan nacional de desarrollo, porque el sector agropecuario necesita que se aumente el apoyo que han dado nuestros gobiernos, y por eso es que el paquete agrícola se va a incrementar. Pero se requiere desarrollar la malla logística. ¿Qué es la malla logística? La red de carreteras. Claro. Bajo esa lógica de que ya hemos hablado que cada unidad productiva merece un buen camino, sean grandes, pequeñas o micros. Allí hay que hacer un esfuerzo central en este periodo y llevar obras de progreso a todo nivel, más salud, más educación al área rural. Por ejemplo, los equipos comunitarios de salud, que en 192 o 193 años de independencia, nunca los gobiernos anteriores construyeron uno solo. Hoy tenemos más de 550 equipos comunitarios. 578. Por eso decía, más de 550, 578 equipos comunitarios de salud en cantones, en caseríos. Hay que universalizar eso, hay que avanzar, hay que avanzar mucho más. Hay que duplicar o triplicar esos desarrollos. El otro, porque hay que avanzar, es la única manera de avanzar a la industrialización gradual del sector agropecuario. Por supuesto que se requiere hacerle una apuesta a las industrias creativas. La juventud, por ejemplo... Esa apuesta por la juventud de mujeres, ¿cómo? En las mesas de juventud, por ejemplo, los jóvenes lo que piden es que los dos programas que ya están funcionando, Mi Primer Empleo y el otro programa, que se dupliquen, que se tripliquen y todo, pero un énfasis es que ellos quieren mucho apoyo, preparación y apoyo para generar industrias creativas. Esos emprendimientos, como en otros países que han surgido pequeñas empresas que después se han convertido incluso en empresas globales, muchas realizadas por jovencitos. Ellos le llaman el coworking, el startups, etcétera, que son esa apuesta a las industrias creativas. Eso va a ser un elemento fundamental en el nuevo gobierno. Por supuesto que eso incluye también una política de crédito joven. Es la única manera de que avancemos a esa innovación sin fronteras, como apoyo a la juventud y por supuesto que es un apoyo al país entero. Hay una condición fundamental para que eso suceda. Se requiere que haya un sistema financiero que apalanque, es decir, que apoye a los sectores que generan empleo. Pero tenemos dos ámbitos. Uno es el sistema financiero del Estado, el sistema financiero para el desarrollo. Hay que convertirlo en un conglomerado y hay que incorporar allí el Banco de Fomento Agropecuario, el BSR, el Banco Hipotecario, todas las entidades financieras, incluso el Fondo Social para la Vivienda, y se está planteando también la creación en el nuevo programa de gobierno. Vamos a crear el Fondo para la Inversión y el Empleo. De eso vamos a hablar más tarde cuando conversemos sobre los salvadoreños en el exterior, porque uno de los vectores fundamentales para multiplicar el empleo es que ese 35 o 40% de la nación salvadoreña que reside en el exterior, una buena parte de ellos quieren hacer inversiones en el país, quieren que sus familias tengan pequeñas empresas, pequeños negocios, pequeños emprendimientos y eso, pero ahí hay que resolver varias situaciones. Entonces, para eso, el programa de gobierno lo que plantea, además, para crear el Fondo para la Inversión y el Empleo, también impulsar una política para convocar a la comunidad salvadoreña que puede invertir en su país y que están generando empresas en otros países, que vengan a generarlas aquí con sus propias familias. Una política que la voy a decir a mi manera, pero que es también una política que
ha funcionado en otros países. Tú aportas $2, el Estado te pone 1. Haces una inversión. Si haces una inversión, por ejemplo, una familia salvadoreña en el exterior, de $20,000, el Estado le pone los otros $10,000. Es decir, por cada $2, el Fondo para la Inversión y el Empleo le aportará 1. Eso ha sido clave, ¿verdad? Y ha sido internacionalmente probado este sistema. Y las propuestas para mejorar salarios y también las condiciones de trabajo dentro del plan, ¿cómo se están viendo? Bueno, la política es salarios justos. Mejorar progresivamente los salarios y las condiciones laborales de la clase trabajadora en el país. Y para ello hay un indicador, hay una línea de base, ¿verdad?, que es fundamental en un país, que es el tema del salario mínimo. Nosotros, en base a la lucha de nuestro partido, el FMLN, de nuestro gobierno y de los diputados, y con el apoyo de la población, logramos vencer la resistencia de Arena y poder mejorar el salario mínimo. Por primera vez en la historia fue de tanto, sí, $300. Favorecimos a 367,863 hogares. Esos 367,000 hogares no hubieran recibido el beneficio si Arena hubiese logrado imponer una política patronal que solo favorece a los grandes sectores privados. Pero, ¿qué es lo que pasa? Si cada vez hay que dar una gran lucha para que aumentarle a los trabajadores su salario mínimo, va a ser complicado. Por supuesto, hay que seguirlo luchando, pero eso tiene que quedar establecido en una política y en una ley. Y aquí hay una definición muy clara. Lo que se plantea es una política de revisión anual del salario mínimo. Pues no. Una evaluación anual del salario mínimo. Porque en todos los países del mundo, cada año hay niveles de inflación. Entonces, es importante compensarle a la población, porque si no, si la inflación crece 3 puntos y tu salario se mantiene igual, tú has perdido 3% de tu salario o más. Entonces, aquí se establecen indicadores para lograr eso. ¿Y qué pasa con el resto de la estructura salarial? Lo que se plantea es convocar al país a consensuar una política general de salarios justos que incluya todos estos indicadores, especialmente el costo de la vida, el costo de la vida, la inflación. Productividad puede ser un factor, pero al final es el costo de la vida. Claro. Es el comportamiento de la inflación el que le interesa que se compense a los trabajadores y a la población. Tenemos una pregunta de redes sociales que dice que ¿cuál es la propuesta del FMLN para fomentar la igualdad de trabajo y salario entre mujeres y hombres? Bueno, en esta estrategia de salarios justos, precisamente va un apartado que se llama igual trabajo, igual salario. Este principio de igual trabajo, igual salario, está principalmente dirigido a favorecer a las mujeres, porque hay demasiadas injusticias. También afecta a algunos hombres, pero el principio es que no puede ser de que alguien simplemente por ser una mujer se le pague menos y está desempeñando la misma función de un hombre. O sea, esto no es para afectar a veces más al hombre. No, claro. Entonces, sino para que seamos una sociedad igualitaria y de esa manera apoyar a un objetivo de país, de nación, que es luchar y seguir trabajando por la autonomía de la mujer, es decir, la autonomía económica, humana de la mujer. Eso significa que trabajar mucho por la unidad familiar,
Sí, pero cada ser humano tiene que ser autónomo y esas unidades deben estar, la unidad familiar debe estar fundada en la realización de cada uno de los seres humanos que constituyen esas familias. Con esto vamos a ir a la segunda pausa. Al volver queremos profundizar un poco más con el tema de educación. Ya hablamos de educación inicial universal, pero también queremos hablar sobre todos a la escuela y otros aspectos en el plano de la educación que contempla el plan de gobierno del FMLN. Ya regresamos. Gerson Martínez, director del programa de gobierno del FMLN. Queremos saber ahora, Gerson, todo el tema de las propuestas de un tercer gobierno del FMLN. ¿A qué programa se va a dar continuidad o cuáles se van a profundizar en materia educativa? Ya nos hablaba en el primer bloque de educación inicial universal. Sin embargo, recordamos hace 3 años, por ejemplo, usted presentó a la Asamblea Legislativa una iniciativa para que los estudiantes pagaran solamente medio pasaje. Pero ¿qué otros aspectos contempla el plan? Bueno, como el tema de la educación, de alguna manera es un tema que tiene que enfocarse no solo para la primera infancia y para la juventud, sino que es una apuesta a elevar el talento humano de la población, a elevar el talento humano y las capacidades de la sociedad. Eso significa que hay que elevar los conocimientos y la calidad de los conocimientos de los niños, de la niñez y de las juventudes, pero también elevar las capacidades, desarrollar las capacidades, las destrezas, las habilidades de nuestra población. Es decir, la política de educación que se plantea es una política dirigida de alguna manera, por decirlo así, a todo el ciclo de la vida. Nuestros gobiernos en estos 2 periodos se distinguieron por hacer un esfuerzo muy priorizado en aumentar la cobertura de la educación, para que más niños, luchando para que no hubiera niños sin escuela y jóvenes sin escuela, para reducir la deserción escolar y todo eso. Todos los programas han ido orientados a eso y se hizo un esfuerzo importante para elevar la calidad de la educación. Hay que seguir haciendo ese esfuerzo por aumentar la cobertura, por universalizar la educación, pero hay que dar un salto en la calidad educativa. Y la transformación educativa comienza por el maestro. Y en ese contexto es que se plantea la política todos y todas a la escuela, que es generar las condiciones para que todos los niños vayan. O sea, está bien que tenga su computadora, hay que universalizar eso, sus zapatos, su alimentación, su uniforme, etc. Pero se requiere, ¿qué pasa con la movilidad? Si va a caminar 4 kilómetros y todo eso, justamente a eso se debe la propuesta que yo presenté a la Asamblea Legislativa para comenzar con un piloto en las zonas que vienen de Soyapango, de los municipios del oriente, hacia San Salvador, a esta zona de aquí por el centro de la ciudad, la Universidad Nacional, etcétera, esta zona. E inclusive es una iniciativa que está bloqueada todavía en la Asamblea Legislativa y fue bloqueada por Arena. Y realmente, básicamente por hacer un daño político y haciéndole mal a la población, porque en el caso del Ministerio de Obras Públicas, que presentamos la iniciativa del medio pasaje, no estábamos pidiendo ni un centavo. A mí me citaron los diputados y yo les dije, nosotros podemos financiar eso sin que al MOP le aumenten un centavo. Sin corrupción se puede. Y les dije a los diputados y diputadas, siempre hay una manera de multiplicar los panes y los peces.
administrando honradamente los dineros del pueblo. Y sin embargo, lo bloquearon. En el nuevo gobierno tenemos que avanzar a romper ese bloqueo de arena y avanzar progresivamente a ir universalizando ese derecho. Es decir, que un muchacho no deje de ir a la escuela porque no tiene el dinero para el autobús. Esa es una cosa muy fundamental. Lo mismo la política, más recursos para la escuela. Ya fueron entregados cerca de 75,000 computadoras a más de 2.800 centros educativos del país, pero todavía es insuficiente. Y nuestra meta, cuando decimos universalizar significa un niño, una computadora, una niña, una computadora. Porque todavía las computadoras, las limpitas, son compartidas. Ajá. Y para la juventud, durante nuestros gobiernos se aumentó y se han favorecido a más de 40,000 estudiantes con becas, con el apoyo para la universidad, pero en realidad todavía se queda un importante número de muchachos y muchachas que no logran tener ingreso a la universidad. Y lo que se plantea en este periodo es avanzar de una vez por todas a una universidad pública, abierta y gratuita. Que de hecho ya se ha avanzado. Porque muy avanzado ya, pero todavía se queda un porcentaje de jóvenes. Quiero decirle que 37,000 estudiantes, muchachos y muchachas, gozan de la gratuidad de la educación. Eso equivale, universitaria, es decir, superior, eso equivale a un poco más del 59%. Eso significa que todavía tenemos que... Por eso es importante la profundización de estas conquistas de la población. El Plan Talento y Futuro, bueno, además está la universidad en línea, que es clave, y todas estas modalidades flexibles, no solo para la juventud, sino para los salvadoreños y salvadoreñas de todas las edades. Claro que sí. Quiero leer un par de comentarios, Gerson, que están haciendo a través de Facebook Live. Henry García dice que no veo el programa de gobierno de las derechas, su única orientación es utilizar el aparato del Estado para hacer fiesta. Laura Regina dice, felicidades Gerson, el mejor de los ministros, lo mejor el Citrams. Sofía Alejandra, saludos Gerson, gracias por presentar y explicar nuestro plan de gobierno hecho con las propuestas entregadas por todos los salvadoreños dentro y fuera del país. Desde Estados Unidos saluda Luis Molina, dice que bueno lo que se está planteando, hay algo que a veces somos malagradecidos, dice yo aquí me doy cuenta de lo bueno que están haciendo en todos los sentidos. Y César, grandioso, bueno lo bueno... A Gerson le echan muchas porras aquí en Facebook. En la historia había habido un personaje así, ojalá que se siga avanzando. Saludos desde Washington. Bueno, detenemos los elogios, quiero agradecer, pero quisiera, ya que hablaron nuestros hermanos y hermanas que nos ven desde los Estados Unidos, decirles que los encuentros ciudadanos que tuvimos en el exterior arrojaron un fruto muy importante. En esta etapa lo que se está planteando es desarrollar la defensoría de los salvadoreños y salvadoreñas en el exterior. Cada consulado, en cada ciudad donde haya un consulado, funcionará como la defensoría, será la defensoría de los salvadoreños en el exterior. Eso significa un giro. Eso significa un giro. ¿Y de qué manera lo van a implementar? ¿Cómo? ¿De qué manera se piensa implementar esto? Bueno, ya se ha iniciado una primera etapa apoyando muchísimo más a los hermanos salvadoreños que tenemos con ellos una lucha, claro, ¿verdad? Para que no haya niños ilegales en el mundo. Nosotros, como seres humanos, no podemos aceptar que haya niños ilegales en el mundo, que haya seres humanos ilegales en el mundo. Y para eso se requiere un acompañamiento muchísimo mayor para la defensa de los derechos de los salvadoreños y salvadoreñas
en el exterior. Esa es una medida. La segunda medida, que precisamente fue propuesta por las mesas en el exterior, es la medida de la creación del Fondo para la Inversión y el Empleo, que es una manera para facilitar la inversión no solo de las familias salvadoreñas que viven aquí, sino de la población salvadoreña en el exterior. Muy bien. Una tercera medida que han pedido ellos y ellas es, mira, hay que derribar todas las barreras burocráticas que hacen lenta y que no permiten masificar la inversión generadora de empleo de la familia salvadoreña en el exterior y que quieren invertir aquí. Muy bien, con esto nos vamos al corte, ya regresamos en el último trecho. Conversamos sobre el plan de gobierno del FMLN con Gerson Martínez, su director, y también queremos hablar sobre un tema que preocupa a la ciudadanía, que es el tema de la seguridad pública. ¿Cuáles son las propuestas, tomando en cuenta una estrategia, digamos, integral de abordaje de este tema? Bueno, primero que si en estos 9 años se redujo de 22 homicidios o 24 homicidios diarios a 10 u 11 homicidios diarios, en el próximo periodo hay que reducir al mínimo esos homicidios. Si se logró el tsunami de secuestros que había durante el gobierno de Flores, que llevó incluso a ANEP a contratar buró de abogados para poder intervenir en este problema que muchos empresarios, ciudadanos, hasta pequeños empresarios estaban sufriendo ese tsunami de secuestro, y se ha logrado casi erradicar. Entonces, de la misma manera hay que terminar de erradicar las extorsiones. Pero para eso se necesita fortalecer todavía más a la capacidad estratégica operativa de la Policía Nacional Civil, hacer un blindaje de la Policía Nacional Civil para que no vaya a ser infiltrada ni por el crimen organizado, es decir, por el narco, ni por las pandillas. Ahí hay que hacer un esfuerzo fundamental, y para eso precisamente es que se plantea crear un sistema que se llama la Policía contra la Corrupción. Es para establecer una especie de blindaje en la misma policía. Y hay que alinear todos los elementos operativos, logísticos, de inteligencia, estratégicos, para lograr avanzar a la derrota definitiva del crimen. Pero esto sin abandonar, y más bien fortaleciendo la estrategia de prevención, porque para derrotar al crimen se necesita un ataque contundente al crimen, pero al mismo tiempo se requiere una estrategia muy responsable que permita que aquellos niños que hoy tienen 8 años no vayan dentro de 4 años, a los 12 años, a parar a las garras de las pandillas. Eso es lo que tiene que hacerse. Debo decirte, María Teresa, que, y voy a cumplir con las juventudes que nos abordaron en municipios, incluso en el exterior, aquí en las mesas, que ellos han sentido que en esa lucha en contra del crimen organizado y todo, muchas veces hay jóvenes que han sido maltratados por su aspecto, o porque andan tatuados, o porque andan en lugares que son sospechosos de que puede haber pandillas, y tal vez son muchachos que no andan en nada de eso. Entonces, justamente para eso es que en el nuevo gobierno nosotros crearemos, junto a la Inspectoría de la Policía Nacional Civil, tú sabes que existe
como en casi todos los países del mundo, que le llaman asuntos internos o inspectoría al interior de la policía, pero hay que crear dos inspectorías adjuntas. Una inspectoría especial para la protección de los derechos humanos, especialmente de la juventud. Está dirigido como un escudo para la juventud y para que la policía termine de derrotar al crimen, pero sin violentar los derechos humanos. Es importante, ¿verdad? Porque también, como decías, a veces no. Gerson, fíjate que se me acabó el tiempo. Teníamos que haber hablado de transparencia y otros temas, pero ya en producción me están diciendo que... Bueno, pero debo decirte que aquí lo que el país necesita, un gobierno que se defina como un gobierno incorruptible, que instaure y que impulse, así como se han impulsado medidas de transparencia, un verdadero sistema integrado de transparencia, que aplique el principio de máxima publicidad y de rendición de cuentas a la población, y que se termine de aprobar en la Asamblea Legislativa una ley anticorrupción. La viejísima ley contra el enriquecimiento ilícito de empleados y funcionarios públicos fue más bien un incentivo a la corrupción. Aquí se requiere que la llamada ley de probidad se transforme en una verdadera ley y en una política anticorrupción que castigue a todos los corruptos por igual. Muy bien. Todos medidos con la misma vara, que eso es lo que necesita la población, y para eso se requiere un gobierno incorruptible que va a ser el gobierno presidido por Hugo Martínez y su vicepresidenta Karina Sosa. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenas noches. Está hecho el llamado y está presentado de alguna manera el plan. Por supuesto que vamos a continuar invitando a Gerson para profundizar en otros aspectos. Hoy lo invitamos para el día de mañana a las 7 de la noche a sintonizar Gente de Opiniones.